Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cristalización. ¿Qué es la cristalización? La cristalización es cuando nosotros tenemos dos fases, una fase líquida y una fase sólida. En la fase sólida vamos a recibir soluto, o sea, vamos a tener una solución a la cual va a estar recibiendo soluto, ¿no? Es una operación unitaria, obtenemos altos índices de pureza en nuestros cristales y pues, vaya, es una operación unitaria un tanto complicada porque pues es heterogénea, ¿no? También habla de tamaño de partículas y tiene pues una serie de cuestiones, ¿no? Entonces vamos a tratar de retomar las cuestiones básicas de la cristalización para que al menos entendamos eso. Entonces, vamos a partir de una serie de conceptos fundamentales, ¿no? Fíjense bien, vamos a tener el ejemplo de que nosotros tenemos un vaso, el cual tiene agua como solvente. Vamos a estar utilizando agua como solvente universal. Entonces, este vaso con agua, nosotros le vamos a agregar soluto, digamos azúcar, sal o alguna otra cuestión que se disuelva dentro del agua. Una vez que le agregamos bastante, ¿no? O sea, le agregamos muchísimo. Entonces, en el momento en el que nuestro soluto entra en contacto con el agua, o sea, aquí tenemos una representación de lo que vendría siendo un volumen de control de fluido, vamos a tener un efecto, ¿no? ¿Qué efecto va a ser? Pues vamos a tener el efecto en el cual el soluto va a migrar de su fase sólida a la fase líquida, ¿no? Vamos a tener lo que se conoce como disolución, ¿ok? Entonces, una vez tenemos el mismo ejemplo, una vez que termina de suceder esto, nosotros lo estaremos agitando, por ejemplo, va a llegar un punto en donde, como le agregamos muchísimo soluto, por más que lo agitemos, no se va a disolver. Entonces, quiere decir que nosotros llegamos al equilibrio. ¿Qué indica el equilibrio? El equilibrio indica que no hay transferencia de masa ni de la fase sólida a la fase líquida, ni de la líquida a la sólida. Simple y sencillamente, ya no se disuelve nada, nada crece, etcétera, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestra dos, que es el equilibrio, ¿no? Ok. Vamos a suponer que nosotros tenemos una solución que está por encima de esta concentración, por encima de la concentración de equilibrio, que vendría siendo la concentración de saturación, por cierto. Entonces, en ese momento, como nosotros estamos por encima de la concentración de equilibrio, termodinámicamente todo tiende hacia el equilibrio, ¿no? Entonces, como tenemos un exceso de soluto en nuestra solución, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener una migración de la fase líquida hacia la fase sólida, ¿no? Entonces, eso se conoce como crecimiento. Entonces, solamente se da cuando nosotros tenemos soluciones por arriba de la saturación o soluciones sobresaturadas, ¿no? Ok, después, si nosotros seguimos teniendo una cuestión un poco más concentrada, todavía más concentrada, entonces empezamos a tener un fenómeno que se llama nucleación. ¿En qué consiste la nucleación? Quiere decir que de forma espontánea nosotros vamos a tener una solución y prácticamente pues de la nada van a generarse núcleos de crecimiento. ¿Qué es un núcleo? No es otra cosa que un pequeño cristal, pero ya en fase sólida, ¿no? Muy pequeño, pero en fase sólida. Ok, y por último tendríamos la aglomeración. ¿En qué consiste la aglomeración? Si yo sigo aumentando la concentración, yo voy a tener bastantes cristales, muchos núcleos, y como voy a tener una concentración muy alta, todos estos se van a unir en un solo aglomerado, se van a unir en una especie de gránulo, muy indeseable, porque en el interior de lo que vendría siendo nuestro aglomerado también tendríamos solución, y esa solución tiene impurezas. ¿Qué es lo que nos interesa? Tener solamente la fase sólida, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, siempre vamos a favorecer lo que sería el crecimiento, nunca la aglomeración, a veces la nucleación, pero la nucleación regularmente es indeseable, solamente nos ayuda en unos casos en específico, ¿no? Ok, entonces, toda esta serie de conceptos
¿de qué forma podemos sistematizarlos nosotros? Pues utilizando este tipo de diagrama. En este diagrama yo voy a tener una línea que va a representar la saturación o la concentración de equilibrio. Entonces, regularmente la saturación la definimos con una C de concentración y con un asterisco de concentración de saturación. Ok, entonces, nosotros tenemos que la cantidad de soluto que va a aceptar un solvente va a depender íntimamente de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la cantidad de soluto que puedo disolver aumenta. Ok, entonces fíjense bien, este esquema está presentado en unas unidades especiales. ¿Qué tipo de unidades son? Son unidades de kilogramos de soluto por cada 100 kilogramos de agua. Kilogramos de soluto por cada 100 kilogramos de agua. ¿Por qué estas unidades? Porque si yo tengo una solución a distintas concentraciones, a distintas temperaturas, su volumen va a aumentar, ¿no? Aumento la temperatura, aumenta el volumen, disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. Entonces, la mayoría de las concentraciones que manejamos están referenciadas hacia el volumen. Concentración normal, concentración porcentual, concentración molar. Entonces, todas esas concentraciones dependen del volumen del líquido. Y si yo no sé cómo aumenta el volumen del líquido, es muy engorroso estarlos manejando, ¿ok? Entonces, por eso tomamos estas unidades, que son unidades especiales. Estas unidades no dependen de la temperatura, ¿no? No dependen del volumen y por ende son casi inmutables para la temperatura. Ok, entonces aquí tenemos un ligero esquema. Vamos a retomar nuestro primer ejemplo. Un vaso con agua, que nosotros le agregamos bastante soluto, mucho soluto en exceso. En el momento en que nosotros le agregamos soluto estaríamos más o menos por aquí, ¿no? Estaríamos en la zona insaturada, la parte que está por debajo de la línea de saturación. Entonces, al estar en la zona insaturada, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Se van a empezar a fundir, va a empezar a haber transferencia y vamos a tener un incremento en nuestra concentración. Esto es a temperatura constante. Entonces va a llegar el momento en donde vamos a llegar a una concentración de saturación o de equilibrio, como le quieran llamar. Regularmente vamos a llamarlo como de saturación. Total, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos en este estado, ya no se sigue disolviendo nuestro soluto y lo calentamos, volvemos a caer en una zona de insaturación, una zona en donde va a prescindir la dilución. Entonces se va a seguir disolviendo y otra vez a esta temperatura vamos a obtener una concentración de equilibrio. Otra vez, si nosotros estando en este punto agarramos y nos movemos a la izquierda, o sea, enfriamos la solución, entonces nosotros ya estaríamos entrando en una zona de sobresaturación. Al entrar en sobresaturación, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener crecimiento, siempre y cuando tengamos cristales, ¿no? Ahora, en la zona de saturación vamos a tener varios transferencias, ¿no? Varios medios en los que va a haber transferencia. Vamos a tener crecimiento, nucleación y aglomeración. Pero ¿de qué manera definimos si va a haber alguno de los tres, solamente uno, o los tres al mismo tiempo? Lo vamos a definir en nuestro siguiente video. Entonces, hasta el momento estos son los conceptos básicos que tenemos que dominar para poder utilizar lo que sería la operación unitaria de cristalización.